Buenas tardes, presidente de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados. La estabilidad laboral entre los trabajadores mexicanos va disminuyendo conforme pasan los años. Esto debido a varios factores, principalmente las pocas prestaciones. Para los mexicanos, la situación laboral es alarmante y poco satisfactoria. En una encuesta nacional realizada por la firma de recursos humanos Boomerang, de 300 personas encuestadas, el 55% no espera durar más de 2 años en el mismo empleo. Además, las condiciones económicas en la actualidad no han sido las adecuadas para generar la creación de empleos. Los mexicanos estamos frente a una crisis grave, muchos desempleados y los afortunados en tener un trabajo lo tienen con sueldos mediocres, sin prestaciones, sin contratos formales. Somos el país con el nivel de salarios más bajos del mundo. El artículo 154 de la Ley del Seguro Social señala que se necesitan tener cotizadas un mínimo de 750 semanas, aproximadamente 15 años, para poder tener derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. No es posible que se requiera tanto tiempo para poder acceder a estos servicios. Por ello, nosotros proponemos que sean solo 26 semanas de cotización para adquirir las prestaciones señaladas, apegados a la Ley Federal del Trabajo, donde se permite el contrato a prueba, que es por 6 meses. No podemos permitir un plazo tan extenso para hacer valer derechos de los ciudadanos. No pongamos obstáculos. Para que las personas tengan beneficios, debemos dar incentivos y coberturas para que no se discrimine a nadie en los lineamientos de la presente ley. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva al artículo 5 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal y se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, párrafo 6 del artículo 154, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Único, se modifica el artículo 5 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal y se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal. En cuanto a los mecanismos de seguridad social, son fundamentales en el desarrollo como Estado. A través de los mismos se garantiza que la población cuente con los recursos suficientes para el retiro laboral y con ello evitar el trabajo de los adultos mayores. En los últimos años en el país se han desarrollado reformas a las leyes de seguridad social que han provocado la reducción de los beneficios laborales. En 1997 se aprobó el cambio del régimen de pensiones para transitar de un sistema solidario a uno individual. Con la creación de las AFORES se ha propiciado el beneficio de las instituciones bancarias que cobran comisiones excesivas por el manejo de los fondos, comisiones que en la mayoría de los casos son mayores a los beneficios que ofrecen. Recientemente fue aprobada la reforma laboral con el pretexto de impulsar el desarrollo de nuevos empleos en el país. Sin embargo, la visión de esa reforma únicamente atendió a facilitar la movilidad laboral y que los patrones tengan a su disposición distintos mecanismos que facilitan el despido y la contratación temporal, como lo es el contrato a prueba, capacitación y el trabajo por hora. Esta reforma únicamente ha tenido el objeto de fortalecer la informalidad laboral, pues no cuenta con elementos que permitan promover la contratación formal. Hemos observado que las reformas en la materia han tenido la tendencia de afectar los derechos laborales del trabajador y esta reforma en materia de seguro de desempleo y pensión universal no es la excepción. Con el pretexto de crear nuevos mecanismos de seguridad social,
Se propone modificaciones al sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado. Prueba de ello es la reforma al artículo 162 de la Ley del Seguro Social, en donde se propone alargar la retención de los recursos de los trabajadores que no cuentan con la cotización suficiente para recibir una pensión. Es decir, al permitir que se establezcan retiros por el monto equivalente a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal hasta que los recursos se agoten, se favorece que la administradora de la cuenta correspondiente continúe cobrando las comisiones, minando los ahorros del trabajador. Por ello, es necesario se mantenga la posibilidad de los trabajadores de hacer el retiro de los recursos existentes en la subcuenta a juicio del trabajador, para así permitir el mecanismo que más le convenga. Derivado de lo anterior, el artículo 162 de la Ley del Seguro Social, contenido en el artículo 5 del dictamen con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Pensión Universal y se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal. Único, se modifica el artículo 162 de la Ley de Seguro Social, contenido en el artículo 5 del dictamen con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de la Pensión Universal y se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, para quedar como sigue. Artículo 162. En el caso que el asegurado tenga 65 años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar con cargo a retiros programados, seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión o hacer el retiro en una sola exhibición de los recursos que integren la cuenta individual. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno.